de esta forma cerramos este ciclo informativo a las 8:45. Soy Juan José Ríos. Antes de dar este pase a mis compañeros para que continúen precisamente con la entrevista a el magistrado Roberto Molina Barreto, les recuerdo, faltan muy pocos días para que se realice la Teletón y contamos con todos ustedes. Recuerden que lo más importante ahora es que estemos juntos. Adelante, compañeros. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de las entrevistas de las 8:45. Como todos los miércoles por la noche, junto a Carmina Valdizán vamos a conducir las entrevistas. Carmina, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Mariano, ¿cómo está? ¿Lista? Le toca a usted, ya lo dijo Juan José, estamos a pocos días de la Teletón y usted Así estará ahí, ¿verdad? Así es. Estaremos representando al Canal Antigua, somos parte del equipo y es bueno, muy le importante. deseo lo mejor. Dos entrevistas nos van a ocupar hoy por la noche. En la primera vamos a hablar de un tema importantísimo para Guatemala, es el tema de la educación. Como ustedes recordarán, durante los últimos meses, en particular cuando el tema de la pandemia, las medidas de confinamiento, de mitigación, en fin, todo lo que conllevó atender la emergencia sanitaria, varias veces estuvimos entrevistando y actualizando este tema de la educación. Lamentablemente, pues está por terminar o ya terminó el año escolar y para algunos, pues la verdad fue un año totalmente perdido. Muchos hicieron muchísimos esfuerzos, educación a distancia, utilización de nuevas tecnologías, pero al final aparentemente el gran balance es que no se logró realmente atender las necesidades de educación de niños, niñas y adolescentes. Ese será el primer tema con gente de UNICEF y en la segunda entrevista, ya lo mencionó Juan José, tendremos aquí en Canal Antigua totalmente en vivo al magistrado a la Corte de Constitucionalidad, el licenciado Roberto Molina Barreto. Arrancamos las entrevistas, Carmina, tema educación. Le damos la bienvenida a don Carlos Carrera, representante de UNICEF en Guatemala. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por invitarme a esta reunión. Gracias, don Carlos Carrera. Bueno, una muy breve introducción, pues mencionamos a grandes rasgos lo que ha estado pasando, lo que está pasando, pero ustedes recién publicaron un documento extenso en el sentido que tiene mucha información, es profundo y no solo plantea ustedes dicen 137 millones de niños, niñas y adolescentes que dejaron de atender, de asistir a la escuela, hablan de 2.1 mil millones de dólares de futuros posibles ingresos que se pierden por falta de información, de educación formal. En fin, cuéntenos qué evaluación tienen ustedes regional, pero en particular de Guatemala, sobre lo que ha sucedido este año en materia educativa. Pues sí, mire, efectivamente en UNICEF estamos muy preocupados por el impacto que esta pandemia está teniendo en todos los niños del mundo, en este caso en América Latina. Los niños están siendo de una manera las víctimas ocultas u olvidadas de la pandemia y especialmente les afecta las cuestiones educativas. El 97% de todos los niños y niñas de América Latina están fuera de la escuela, están recibiendo algún tipo de educación a distancia con diferentes modalidades, pero la gran mayoría no están atendiendo a la escuela. Y es que la escuela hay que verla no solamente como un espacio donde los niños aprenden contenidos educativos básicos, sino es un espacio de socialización, de desarrollo de la personalidad. Y también es un espacio de protección donde las niñas y niños están en muchos casos en mejores condiciones que pueden estar en su comunidad o en su familia. Entonces, el tener durante todo un año escolar, básicamente, a los niños fuera de la escuela, pues nos preocupa mucho. Y sabemos que esto tiene más impactos que pueden hacer retroceder los grandes avances que ha habido en América Latina en los últimos años, últimas décadas en realidad, en cuanto a cobertura escolar, en cuanto a mejora de la calidad de los aprendizajes y en cuanto a equidad. Cobertura sabemos que ha habido ya bastantes niños que están abandonando, están dejando las escuelas. En el caso de Guatemala se han retirado más de 44.000 estudiantes. Entonces, este tema de estos chicos que han abandonado, se han separado del sistema escolar, nos preocupa mucho porque es luego muy difícil reincorporarlos. No es imposible, pero es muy difícil, tiene dificultades. También ha habido, por supuesto, muchísimos atrasos en los aprendizajes. En el caso de Guatemala, por ejemplo, los padres de familia indican que ellos creen en un 75% de los casos que los niños no están aprendiendo tanto como aprendían en la escuela.
Ahora bien, creemos que hay que valorar mucho los esfuerzos que han hecho todos los países, todos los gobiernos, y en este caso, por supuesto, el gobierno de Guatemala, en poner en pie alternativas a toda velocidad, crear todo un sistema de educación a distancia que no existía como tal en el país, con una plataforma digital, con contenidos para televisión, con contenidos para radio, con cuadernillos de aprendizaje impresos. Bueno, y de hecho, en toda América Latina, UNICEF ha estado apoyando en muchos países, aproximadamente a 42 millones de niños han recibido educación a distancia, obviamente directamente de sus gobiernos, pero con apoyo técnico y de otro tipo de UNICEF. Y lo que nos preocupa, como decía, una de las hablaba de 44.000 niños que abandonan, parece que están abandonando la escuela en Guatemala, pero en el caso de América Latina estamos hablando de 3 millones de niños que abandonan la escuela, ¿no? Y todas estos problemas de escolarización y de aprendizajes pueden tener un gran impacto económico en el largo plazo. Calculamos que más de 1.200 millones de dólares puede ser el costo en productividad que se perdería por la falta de aprendizaje de estos muchachos. Pero como decía, están las pérdidas en cobertura, en aprendizaje, pero también las pérdidas en equidad. Y es que aquellos niños que han sido más afectados por no tener acceso presencial a la escuela han sido aquellos que están en peores condiciones. A nivel de América Latina, 1 de cada 2 niños de las escuelas públicas está teniendo acceso a educación a distancia de calidad, es decir, con una serie de criterios mínimos, mientras que entre los niños de escuelas privadas, que naturalmente son de mayor nivel económico, 3 de cada 4 niños están recibiendo esta educación de calidad. En el caso de Gracias. Guatemala también, sí, por favor. Sí, quería preguntarle porque definitivamente la pandemia nos ha quedado muy grande a países como Guatemala. Es difícil, ya de por sí teníamos un reto en tema de cobertura, de calidad educativa, pensums académicos más modernos y ahora esto se multiplica. El reto es grande y mi pregunta es, ¿nos llevará esto años de atraso podernos poner al día o es algo que sí usted considera que se puede solucionar si existe la voluntad de hacerlo? Pues mira, ambas cosas. Creo que es muy importante que tomemos conciencia como sociedad de lo importante que es esto, de lo prioritario que es poder asegurar, en primer lugar, que se reabran las escuelas en toda América Latina y, por supuesto, en Guatemala, cuanto antes. Naturalmente, en una primera etapa seguramente va a tener que ser en modalidades híbridas, en la cual los niños atienden unos días, atienden por turnos la escuela y parte de la educación es a distancia, pero incluso eso ya es un grandísimo avance, ¿no? Cuanto antes ocurra esta reapertura de escuelas, menor va a ser el daño que se va a acumular. Pero también tenemos que un poco compensar el impacto que ha tenido esta interrupción de las clases en todo el año. ¿Y ese impacto de qué tipo es? Impacto, por un lado, como digo, en los niños que han abandonado. Entonces hay que poner en marcha programas, estrategias, movilización ciudadana y social para que estos niños retornen al sistema escolar. Eso es otra de las medidas importantes. Por otro lado, sabemos que ha habido retrasos en el aprendizaje. Y eso significa que tiene que haber también programas, estrategias para que los niños puedan, digamos, mitigar toda esa falta de aprendizaje, que puedan retomar todos los aprendizajes perdidos lo antes posible. Y eso requiere, pues, de esfuerzos, recursos también y movilización, por supuesto, del sistema educativo, pero también de las familias, de los padres y de los ciudadanos. Entonces, y por último, también una cosa que es muy importante, pensar que estos niños y niñas y adolescentes, el hecho de estar desconectados del sistema escolar y todos los demás problemas que ha traído el COVID, supone un trauma que algunos niños lo llevan mejor, otros peor. Entonces se requiere de un acompañamiento psicosocial para la reinserción, la reincorporación de todos estos niños al sistema escolar. Y eso supone también el propio sistema escolar debe dar ese acompañamiento a los niños y las familias y las comunidades también.
En Guatemala, lo mencionaba Carmina, son enormes los retos en los temas educativos, pero hay un tema que entendemos se agrava y me gustaría sus comentarios, y es el hecho de también de no asistir a la escuela también ha significado algunos retrocesos en la alimentación escolar. Y eso, evidentemente, ya por otros números que se conocen, el tema de desnutrición se volvió a agravar. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque ya Guatemala venía, pues después de que hace unos 20 años sí teníamos un muy buen programa de alimentación escolar, tuvimos pues problemas y recién hace unos 2, 3, 4 años, incluso se venía creciendo esa atención importantísima de la alimentación escolar. ¿Cómo lo analizan ustedes? Miren, ahí creemos que el esfuerzo que ha hecho el gobierno ha sido realmente loable, porque lo que justamente ha tratado de mantener el programa de alimentación escolar, adaptándolo, cambiándolo a las circunstancias actuales. ¿Y cómo han hecho eso? Pues mire, por un lado, apoyándose en las organizaciones de padres de familia que ya estaban activadas, movilizadas y motivadas con todo el proceso de alimentación escolar de los últimos años. Pero obviamente, como no asisten a las escuelas, no se puede preparar, ni distribuir, ni dar la alimentación en la propia escuela. Entonces, se están distribuyendo raciones secas para varias semanas a las propias familias para que por lo menos tengan esa suplementación alimentaria los niños y bueno, la familia en general. Y además se aprovecha toda esa distribución de alimentos para distribuir también fascículos de guías de autoaprendizaje y otros contenidos también de higiene, y se dan también mensajes. Entonces, más bien pensamos que ha sido una de las grandes, de los varios y muchos aciertos que ha tenido el gobierno en la respuesta a esta situación, ha sido la de mantener la alimentación escolar por dos razones. Por una, porque por supuesto es un gran aliciente para que los niños y las familias se mantengan conectadas, ligadas al sistema escolar, que eso no se desconecten del todo, ¿verdad? Aunque sea eso uno de los lazos que atraen, digamos, a las familias y a los niños al sistema. Pero por otro lado, por supuesto, porque es una red de protección social, ¿no? Para las familias más humildes, más pobres, que han sufrido más el impacto de la pandemia, esta contribución alimentaria, y especialmente, obviamente, para los niños, pues supone un gran alivio. Licenciado Carrera, el área emocional de estos niños, aparte de la alimentación que hablaba Mariano, también para estos niños, para algunos, es un escape de no estar en ciertos ambientes familiares y que puedan encontrar personas, otro ambiente, apoyo de este tipo. Hay maestros muy dedicados verdaderamente, hay otros que no, pero realmente debemos de reconocer que hay maestros que realmente están pendientes de estos niños. ¿Qué podemos hacer después de ese año perdido prácticamente? Pues sí, efectivamente, usted lo mencionaba, hay que también darse gran reconocimiento al esfuerzo que han hecho los maestros, con el apoyo también de los sindicatos para realmente adaptarse, aprender otra forma de enseñar y hacer ese esfuerzo de llegar a las familias, ¿no? Según los datos que tiene el Ministerio, casi el 90% de las personas entrevistadas, de los padres de familia, mostraron que sí habían tenido contacto con los profesores. Entonces, primero yo creo, aprovecho para dar ese reconocimiento al gran esfuerzo que han hecho los profesores y que también ellos han sufrido emocionalmente todo este proceso. Y sí, sin duda, como decía, queremos que el espacio de la escuela es un espacio de protección, de socialización, también donde se encuentran con sus pares, con sus amigos, ¿verdad? Los profesores, los cuidadores, son todo un entorno que les ayuda, que les motiva y que les guía. Entonces, sí, sin duda, hay que hacer un esfuerzo. Esto supone dar apoyo psicoemocional a los propios profesores, darles herramientas a los profesores y a todo el cuerpo docente para que sepan ellos manejar esos posibles traumas, tristeza, preocupación, ansiedad que pueden traer los niños a la vuelta de la escuela, y en algunos casos pues acompañarlo también con quizás apoyo profesional adicional, ¿no? Con psicólogos o personas con formación para que den apoyo, particularmente a aquellos chicos y chicas que tengan alguna situación más
más difícil. Pero, como Y, digo, y precisamente, lo don mejor es Carlos, que vuelvan cuanto antes a la escuela. precisamente, don Carlos, ese es el tema que yo quería preguntarle, porque en este informe Educación en Pausa hay un capítulo, denomino yo, que habla precisamente de lo que han identificado. Ese confinamiento, ese haber estado encerrados, no poder salir, también generó ciclos de violencia, violencia intrafamiliar, abuso. Las estadísticas o los que ustedes presentan muestran incrementos muy altos en agresiones de todo tipo hacia los niños, niñas y adolescentes. Eh, ¿Cómo debemos de prepararnos cuando salgan o estén saliendo y regresando a la escuela para primero identificar si efectivamente fueron víctimas y cómo ayudarlos? Porque seguramente, no lo podemos negar, es un tema muy traumático. Pues sí, mire, le agradezco muchísimo que ponga el foco en este asunto porque no es un asunto tan visible, ¿no? Sobre todo los niños y también mujeres que están en su contexto doméstico y a veces sufren violencia y en este confinamiento que ha habido durante la pandemia se ha incrementado en algunos casos de manera muy visible, en otros casos de manera invisible. Incluso no hay tantísimas denuncias porque también en una parte de este proceso incluso el sistema judicial tenía muy limitado el acceso, entonces ha supuesto que estaban más indefensos todas estas personas, niños, niñas y mujeres que han podido ser víctimas de violencia. Entonces, sí, sin duda yo creo que justamente usted ha puesto el dedo en la llaga. La escuela es un espacio que nos puede ayudar a justo identificar a aquellos niños, niñas que muestren algún nivel de trauma, o que expresen que han sido víctimas de alguna forma de violencia, para poder tratarlo por los medios adecuados. Primero de todo, por supuesto, apoyando al niño y la niña para mitigar ese impacto y luego, bueno, pues si ha habido casos que requieran de intervención de las autoridades o de las instituciones del Estado, pues también, ¿no? Pero sobre todo lo más importante es poder mitigar y sanar ese sufrimiento que han tenido los niños, que, como digo, aparte puede ser por violencia y abusos que pueden darse, pero también simplemente por el aislamiento, la soledad, la tristeza y la preocupación que también han podido tener ellos al pasar tanto tiempo fuera del entorno escolar y de su socialización normal. Licenciado, países como Inglaterra, en este momento que está pues en un cierre total, no cerraron las escuelas, es un aprendizaje, se puede decir, de la segunda ola, que aunque está golpeando fuerte, han decidido mantener la educación abierta. ¿Qué nos puede comentar a ese respecto? Pues sí, mire, en general estamos aprendiendo, ¿verdad?, de cómo funciona este virus y cómo se transmite, seguimos aprendiendo. Pero la evidencia parece bastante clara que en los países en los que han reabierto las escuelas, con precauciones, por supuesto, ¿no?, con algunas medidas de mitigación, realmente no se ha visto que la escuela se convierta en un gran foco de transmisión. Siempre hay casos de transmisión, por supuesto no se puede negar eso, pero no es el motor de la transmisión del virus. Entonces, y sin embargo, cumple un rol social muy importante. Hablamos de los niños, por supuesto, de su aprendizaje, de su protección, de su socialización, pero incluso también para las familias, para los padres y madres de familia, que si los niños no pueden ir a la escuela, algunos no pueden ir al trabajo tampoco. Entonces, tiene un impacto disruptivo grandísimo en las sociedades. Por lo tanto, uno de los aprendizajes, como usted bien decía, es que es mejor cerrar los bares y las discotecas que cerrar las escuelas, ¿no? Tiene un impacto social muchísimo menor el cierre de una discoteca o de un bar que el cierre de una escuela, que tiene, como hemos dicho, esos impactos en cadena que se acumulan. Cuando más tiempo dure, es más pernicioso para los niños y para la sociedad. Igual al ejemplo que menciona Carmina del Reino Unido, pues está Alemania, donde exactamente ese es el tipo de discusiones que se están dando. Pero regresando a la región y a este documento de Educación en Pausa, ustedes abren ahí y mencionan en varias oportunidades el caso de Uruguay. Sabemos que en el manejo de la pandemia es uno de los países más exitosos, por lo menos yo diría el más exitoso en la América Latina, en todas las Américas, pero en el tema educativo llama la atención de la lectura que hicieron algunas cosas que pudieran ser referencia para Guatemala. ¿Nos puede ampliar al respecto? Sí, yo creo que bueno, en general
como digo, todo el modelo de respuesta en Uruguay fue muy ordenado, muy estructurado, muy bien pensado, muy basado en la ciencia, ¿no? Yo creo que es un poco basarnos en la ciencia y lo que vamos aprendiendo. Uruguay tiene buenas prácticas en cuanto a la organización del espacio escolar, la organización de los turnos, etcétera. Hay, por ejemplo, otras experiencias que ha habido en Europa interesantes, que es lo que llaman las burbujas, ¿no? Es decir, que haya grupos de estudiantes que hagan todo juntos, que estudien juntos, que vayan juntos, que jueguen juntos y que coman juntos y no se mezclen con otros grupos de estudiantes. Entonces, si hay un caso, por ejemplo, en uno de estas burbujas, en uno de estos grupos, entonces se puede, digamos, poner en cuarentena a todo el grupo, pero no a toda la escuela. Si tenemos grupos bien distinguidos que no interactúan apenas entre ellos, eso nos puede ayudar. Por ejemplo, sabemos también, hay medidas muy básicas, bueno, la que se está pasando aquí también, por supuesto, disminuir la densidad de niños en la escuela, ¿no? Hacerlo por turnos, de día sí, día no, o bueno, hay diferentes opciones, y eso disminuye la densidad de niños y por tanto la cercanía y mejora el distanciamiento físico. Sabemos que el poder realizar la mayor cantidad de actividades al aire libre que sea posible, ¿no? Cuando lo permitan las circunstancias meteorológicas, por supuesto, pero en la medida de lo posible que las clases sean al aire libre y por lo menos en las aulas que haya mucha ventilación. Sabemos que eso disminuye muchísimo la probabilidad de que se transmita el virus y, por supuesto, medidas higiénicas, de lavado de manos, etcétera. Y es cierto que hay un número grande, casi el 30% de las escuelas del país que no tienen condiciones básicas de agua y saneamiento, y en realidad tenemos un llamado de atención para todos nosotros, para la sociedad, de que tenemos que asegurarnos de que las escuelas todas tengan condiciones básicas mínimas de agua y saneamiento para prevenir, por supuesto, la transmisión de COVID, pero de muchas otras enfermedades y para también darle dignidad a estos niños. Precisamente sobre estas reaperturas y el buen manejo, ustedes hablan en el informe de este apoyo extracurricular para los niños en un retorno a clase, porque definitivamente no todos los niños tuvieron la misma experiencia de aprendizaje en casa y habrán unos que van más adelantados y otros más atrasados. En el caso de los niños que van más adelantados, también sería injusto que ellos se atrasen aún más de lo que ya atrasó la pandemia por los niños que van atrás, pero los niños que van atrás también es injusto que ellos por sus condiciones o porque, etcétera, la familia a lo mejor no podía apoyarlos de la misma manera, etcétera, se están atrasando. ¿Cómo se logra nuevamente este equilibrio en las aulas o se van a buscar aulas intermedias según el aprendizaje que el niño ya tenga, ya no tanto dependiendo del grado o la edad? Sí, yo creo que también es una pregunta muy, muy adecuada. Básicamente lo que se está planificando, está haciendo ya en Guatemala es hacer una evaluación, primero, digamos, grupal de qué tanto retraso o qué tanto avance ha habido en los aprendizajes durante el año, pero también hacer una evaluación individualizada, ¿verdad? Entonces, ver a cada niño qué es, no solamente en general el nivel mayor o menor de aprendizaje, sino en qué aspectos se ha podido atascar o atrasar. Entonces, para dar a cada niño una atención individualizada, personalizada, ¿no? Entonces, bueno, es pedirle mucho a los profesores, pero bueno, es lo que hace falta en esta fase. Y ahí sí, otra vez insisto, yo creo que es una cuestión de equidad, ¿no? El movilizar la mayor cantidad de recursos humanos y de otro tipo en programas y en apoyo extracurricular, en apoyo extra, para aquellos niños que más retraso lleven, que naturalmente van a ser los que no tienen acceso a internet, a televisión, a radio, etcétera, no han podido tener ese refuerzo, los que los papás no tienen a lo mejor tampoco un nivel educativo alto, no tienen el tiempo, la capacidad, los conocimientos para ayudarles, son los niños más pobres, más excluidos de las zonas rurales, remotas, etcétera, ¿no? Entonces hay que hacer ese esfuerzo de poner a esos niños primero, ¿no? Dar a todos por igual, sino invertir más recursos, más esfuerzo en ayudar a esos niños de poblaciones excluidas y que lleven mayor nivel de retraso en el aprendizaje, para que esta crisis no se convierta además en una crisis que aumente las desigualdades que ya son muy grandes en este país. Don Carlos Carrera, muchos ya nos están enviando mensajes preguntándonos algo que la verdad yo no le tengo respuesta, y es esa pregunta: ¿cuándo se reiniciará el ciclo escolar?
¿Hay alguna idea ya muy concreta? Hay gente que, familias, padres de familia que están esperando con ansias por lo menos tener un cierto nivel de certeza de ese reinicio, de qué manera. Claro, hay otros que definitivamente han dicho que no los van a mandar, que siguen como están, en fin, pero al final es, ¿qué certeza tenemos que el año escolar 2021 pudiera arrancar en algún momento, en una fecha, pues tal vez usted la sabe, y en qué modalidad y bajo qué condiciones? Mire, obviamente es una decisión del De gobierno, Estado, sí. es una decisión del Estado que depende, entre otras cosas, por supuesto, de cómo evolucione la situación epidemiológica, ¿no? Si de repente hay una segunda ola grande, ¿no? en el país, que por ahora, por suerte, no estamos teniendo, pero si se diera una segunda ola muy mala, pues tendrían que reconsiderar cuáles son las mejores opciones. Nuestra esperanza es que se pueda iniciar el siguiente ciclo escolar ya en fecha normal, digamos, en febrero, ¿verdad? Se pueda reiniciar ya las actividades presenciales. Probablemente no en la total normalidad, no que todos los niños vayan a clase todos los días, como decíamos, seguramente una modalidad híbrida, ¿no? En la cual los niños puedan atender algunos días por turnos a la escuela y se mantenga todavía la necesidad de seguir realizando muchas actividades a distancia. Pero nuestra esperanza es que se pueda hacer ya al inicio del siguiente ciclo escolar. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con el gobierno para dar este tipo de apoyo ya en vistas de la reapertura? Sí, por supuesto, ¿no? UNICEF llevamos apoyando al gobierno desde el inicio de desde antes del inicio de esta crisis, por supuesto, pero en la respuesta, en el caso particular de educación, hemos estado acompañando y apoyando al gobierno otra vez quiero reconocer el liderazgo, el esfuerzo y de todo del liderazgo del ministerio, de la preocupación del propio presidente y de todos la administración del Ministerio de Educación y los profesores realmente han puesto todo de su parte para hacer lo mejor posible. Entonces hemos estado apoyando en el establecimiento de toda la plataforma digital, hemos puesto bastante apoyo en el desarrollo y difusión de materiales para televisión, radio, para también la producción y reproducción de las guías de autoaprendizaje y bueno, dando acompañamiento técnico en todo este proceso, también acompañando todo el proceso ahora de preparación de la vuelta a las clases, que requiere, entre otras cosas, también una adaptación curricular, es decir, los contenidos se van a simplificar un poco para que sean aptos para estas nuevas modalidades híbridas, ¿no? Entonces, bueno, estamos acompañando al gobierno y como digo, pues creemos que ha sido muy buena la reacción del gobierno, las iniciativas que ha llevado a cabo y, bueno, pues obviamente con las limitaciones que tiene esta crisis nos ha impuesto a todos en cuanto a que, bueno, evidentemente no se construye un sistema de educación a distancia de alta eficiencia en 2 semanas, ¿no? Se ha construido un sistema de educación a distancia dentro de lo posible en el contexto del país y creemos, bueno, pues que ha sido lo mejor que se podía hacer en este contexto. Don Carlos Carrera, estamos cerca de terminar la entrevista esta noche, pero como usted sabe perfectamente, buena parte de los niños, niñas y adolescentes asisten a escuelas, colegios privados. A su criterio, ¿cuáles son esas grandes sugerencias, recomendaciones a partir de todo lo que hemos hablado? ¿Le daría a usted precisamente a todo ese sector privado en vistas de lo que se nos viene? Porque manejando un poco diferente el sector público, pero los privados, ¿dónde tienen que hacer los énfasis? Y los padres, porque muchos tuvieron que sacar por la crisis económica, sabemos que muchos suspendieron, ya no siguieron pagando escuelas, los sacaron, en fin. ¿Qué tienen que preocuparse? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué tienen que preguntar? Mire, en realidad las recomendaciones generales serían similares, ¿no? Es decir, para cuando se reincorporen, primero que se rehabiliten las clases lo antes posible, ¿no? Que se reinicien las clases lo antes posible, por todas las razones que hemos dicho, que se dé ese acompañamiento extra, ¿no? Diferenciado, individualizado para ver cada niño qué falencias y retrasos puede tener el aprendizaje, qué problemas puede tener más psicosocioemocionales, e incluso aquellos niños que han podido abandonar, sobre todo en las etapas un poco más posteriores de básica o
diversificada, hacer una búsqueda activa de esos niños que han podido salir para tratar por todos los medios que vuelvan al sistema educativo. Bueno, y en cuanto a los propios escuelas, pues yo creo que tienen que, pues una sugerencia a las escuelas privadas, pues que busquen formas flexibles, si las familias tienen problemas económicos, ¿no? Pues formas flexibles de cómo adaptarse, becar a algunos de los niños durante un periodo o dar formas flexibles de pago, etcétera, para, pues bueno, para que cumplan su función y su misión, pero también pues que se mantenga la cantidad de alumnos que están en el sistema privado también. Bien, don Carlos Carrera, representante de UNICEF en Guatemala, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Canal Antiguo. Bien, muchísimas gracias a ustedes por dar este espacio para hablar de este tema tan importante y tan crucial, y reitero el llamado a poner a los niños primero en esta pandemia, porque realmente son los que más están sufriendo y es un impacto de la pandemia que puede tener un resultado más duradero en el país. Así que hay que proteger a los niños y ponerlos primero para que solucionemos los grandes problemas del país. Gracias, buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes, en la audiencia de Canal Antigua, los invitamos a que después del corte nos sigan acompañando, a Carmina y a mí, en la segunda entrevista, en la cual vamos a tener al magistrado Roberto Molina Barreto, magistrado a la Corte de Constitucionalidad. Los esperamos.